Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más con el informe semanal donde vamos a hacer un repaso de las principales noticias que han ocurrido en el mercado y que pueden afectar a nuestra cartera. Antes de comenzar, si os gusta este vídeo, pues bueno, pediros que dejéis un like, un comentario y que bueno, que deis vuestra opinión sobre qué os gustaría también ver en el canal. Pues puedo hacer un poquito más de contenido a nivel de tema de empresas que estoy pensando colgar algún pequeño análisis. Así que si os apetece, pues podéis dejar algunas empresas que os gustaría que comentase. Dicho esto, si queréis aprender a invertir en materias primas, podéis leer la guía gratuita de inversión en albert-mendoza.com y adquirir las masterclass para profundizar todavía más en el sector. Y dicho esto, vamos a comenzar con el tema de la semana. Ha sido una semana muy interesante a nivel de mercados. Luego ya hablaremos la noticia de Silicon Valley Bank, ¿de acuerdo? Que es la noticia que ahora mismo pues está resonando en todos lados y seguramente estáis cansados de escucharla. Pero bueno, la consecuencia de esto ha sido un arrastre masivo del Standard & Poor's al pozo. Recordad que la semana anterior hablábamos, y bueno, ya en los otros informes semanales, hablábamos de qué va a ser el detonante que va a petar, qué se va a romper en el mercado, porque estamos viendo la fuerte subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y ya especulábamos de que esto al final pues iba a romper alguna pata de la economía. Y esto es lo que se ha roto. El Silicon Valley Bank y otros bancos afectados que hay y que va a haber después de este evento, pues no sé si este va a ser el evento crucial, el catalizador que va a hacer que el mercado se hunda y entremos de pleno en esta recesión, o al menos a nivel de bolsa, en una fuerte caída bursátil, y que va a ser uno de los determinantes que la Reserva Federal pues cambie su política monetaria. No estoy seguro si es esto. Lo que sí que estoy seguro que ya se ha roto algo. Entonces hemos acertado, sabíamos que se iba a romper algo y ha sido esto, un tema de bancos, ¿no? ¿Va a ser lo último que se rompa? Yo creo que no. Yo creo que esto es la punta del iceberg. Esto es lo primero que ha ocurrido y puede que haya efectos en cadena después de esto que ya hablaremos más adelante. En cuanto al índice de Standard and Poor's 500, pues vemos que ha tenido una muy fuerte caída esta semana de un 4,77%. Ya podéis ver que este índice, que es el índice de referencia que utilizamos, pues ha caído por debajo de los 4.000 puntos. Y veremos qué ocurre esta semana. El lunes se reúne la FED y va a ser bastante importante. ¿Qué van a decir? Si subir los tipos 50 puntos básicos, que el mercado ya estaba descontando la subida de 50 puntos básicos, de hecho, pero con estas nuevas noticias es posible que veamos una subida de 25 puntos básicos y sean más precavidos en esta dinámica de seguir subiendo los tipos de interés. No creo que se pare ya de golpe la subida de tipos, básicamente por un tema de credibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es posible que si el mercado descuenta, o bueno, si el mercado realmente se da cuenta una vez la Fed anuncie pues la subida de tipos, que sea de 25 puntos básicos, podemos ver un pequeño rally en el índice, aunque de todas formas creo que esto va a tener un efecto cascada y pueden seguir rompiéndose más cosas dentro de la economía. En cuanto al Bitcoin, que hablábamos la semana anterior también, que parecía más estable, pues por fin hemos visto esta fuerte caída del Bitcoin esta semana, un 7,51%. Y esto, si os recordáis, hablábamos del sentimiento de mercado, de cómo estaba, que estaba en un nivel neutro, cuando el Standard Poor's pues no lo estaba haciendo realmente bien. Y el Bitcoin pues estaba haciéndolo de una forma más decente, ¿no? Pero al final hemos visto que el Bitcoin marca bastante el sentimiento del mercado y ya veréis que este sentimiento pues se ha vuelto más miedoso. Como podéis ver, es muy curioso con la velocidad con la que el mercado cambia de sentimiento. Como veis, hace un mes estábamos en la avaricia, en unos 70 puntos, básicamente, estábamos aquí. Después, hace una semana bajamos aquí y de repente, cataplam, un miedo extremo del mercado y bueno, y esto es lo que ha llevado también pues la fuerte caída. No estamos todavía a niveles de hace un año donde el índice estaba a 3.300 puntos o por el estilo, pero no descarto que quizá podamos volver a esos niveles. Y bueno, el detonante de esta fuerte caída, y sobre todo el sector bancario, que ha caído bastante más que Standard & Poor's, si no recuerdo mal, el sector en general que en un 7, un 8%. El determinante ha sido Silicon Valley Bank, que ya ha habido bastantes memes por Twitter, que alguno he compartido. Y la verdad es que la caída ha sido brutal, como podéis ver aquí, en un plazo de un año ha caído un 80%. ¿Y a qué se ha debido esta caída? Pues el banco, sobre todo, lo utilizaban empresas tecnológicas, startups. Y este dinero, estos depósitos que tenía el banco, pues los había invertido en bonos del tesoro, bueno, en deuda pública.
Entonces, eso estaba muy bien. En un entorno de intereses prácticamente cero, pues obtener un 1% de rentabilidad y sabiendo que quizá, o sin saber, que los tipos van a seguir bajando, tú vas a poder mantener este sistema y vas a poder seguir generando pues estos beneficios. Pero ¿qué pasa cuando suben los tipos de interés? Si tú no vendes la deuda, no pasa nada, porque tú compras la deuda a un tipo de interés, ¿de acuerdo? Y si aguantas, si haces hold de esa deuda durante los próximos, pues no sé, 3 5 10 años, la duración que tenga ese bono, pues se te va a devolver los intereses y el importe íntegro en general. Por lo tanto, no vas a tener una pérdida. El problema es que cuando suben los tipos de interés, el precio de los bonos baja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes un bono que vale 100 dólares, ¿de acuerdo? Y este paga pues un 1% de interés, para que este bono, si bajan los tipos de interés al 0,5, este bono ahora pasa a valer 200, ha multiplicado su valor. Pero ¿qué pasa si en vez de que bajen los tipos de interés al 0, del 1 al 0,5, suben del 1 al 2%? Pues que este bono pasa a valer 50, ¿de acuerdo? Sí que con el tiempo, una vez venza este bono, pues te van a devolver los intereses y el importe, ¿de acuerdo? Total. Pero sobre el papel, a nivel de contabilidad, este bono se ha depreciado en un 50%. Ya no vale 100, ahora vale 50, aunque paga un tipo de interés más alto. Entonces, cuando tú tienes mucha liquidez en el mercado y pues las empresas van dejando depósitos en tu banco y cada vez pues tienes este tipo de liquidez, tú puedes hacer frente a las retiradas de fondos, ¿de acuerdo? Porque el banco ha de ir jugando con esto. Si lo tienes todo inmovilizado, pues si tienes una retirada grande de fondos, vas a tener que vender estos activos para tener liquidez y poder hacer frente a esta retirada de fondos. Entonces, este banco tenía esta parte invertida en deuda, ¿de acuerdo? Que ha bajado muchísimo su valor, su precio ha bajado mucho porque los tipos de interés han subido y de repente tuvo que hacer frente a una retirada de fondos. Entonces, ¿cuál fue la idea de este banco? Pues tenemos que hacer dos cosas. O vender estos activos y reportar las pérdidas, o ampliar capital y hacer frente a estos. ¿Qué pasó? Que reportó pues unas pérdidas por venta de estos activos de 1.800 millones y además buscó ampliar capital, si no recuerdo mal eran 2.300 millones. Esto ha creado pues una desconfianza enorme en el banco, que tiene un problema de liquidez, ha habido más retiradas y va a tener que hacer frente pues a estas retiradas con sus activos. Pero ¿qué pasa? Que sus activos que se han depreciado en un X%, entonces va a reportar o va a tener que reportar unas pérdidas. El banco ha sido intervenido y ahora pues los depósitos de menos de 250.000 dólares sí que están cubiertos por un fondo de garantía, pero los depósitos superiores a esa cantidad, que es el 97% me parece de los depósitos del banco, no tienen ningún tipo de garantía. Por lo tanto, se van a cubrir parcialmente. ¿Y esto qué puede ocurrir? Que muchas empresas, muchas startups, que ya han estado en situaciones complicadas porque antes había mucha liquidez y se podía levantar mucho capital. Ahora la situación es mucho más complicada y no puedes levantar el mismo capital. Pues seguramente muchas de esas empresas van a encontrar pues serios problemas a partir de la semana que viene para obtener financiación y poder hacer pues sus gastos de día a día. Entonces van a tener que recurrir al mercado para ampliar capital. Y el mercado está muy complicado, sobre todo en este sector. Así que seguramente veamos problemas serios, sobre todo en el sector de tecnología, startups, etcétera. Así que California, prepárate porque se te va a poner la cosa interesante. Y esto es lo que sabemos a primera vista, lo que sabemos ahora. Pero el sector bancario sabéis que es bastante opaco y ya sabéis el tipo de chanchullos que hacen. A saber la de bancos que dependen de este. Y esto es como un castillo de naipes, o sea, tiras uno y se tambalea completamente todo en general. Entonces, de momento, los efectos que hemos tenido en esta primera derivada, pues van a ser estos. Pero no sabemos cuáles son los efectos de segunda o tercera derivada. Por lo tanto, la cosa puede ponerse complicada. Eso es lo que decíamos, como he comentado antes, de que con la subida de tipos al final se iba a romper algo, alguna pieza de la economía se iba a romper. No sabíamos el qué se iba a romper hasta que se rompiese. Y al final se ha roto esto, ¿de acuerdo? ¿Va a ser la última cosa que se rompa? Pues no lo sabemos. Lo que sí, yo estoy casi seguro que esto va a tener, como digo, efectos de segunda derivada, de tercera, que no los sabemos ver. O por lo menos yo no lo sé ver. Si alguno tiene alguna idea de qué puede ocurrir, pues que lo deje en los comentarios. Pero yo no tengo capacidad para intentar predecir qué va a ser lo siguiente que se puede romper. Hay muchos sistemas que están interconectados y seguramente dentro del sistema bancario pues hay más de los que podemos concebir. Así que bueno, va a ser interesante.
ver cómo se desarrolla todo este asunto esta semana y los siguientes meses, ¿no? Así que estar atentos, que los iremos comentando también aquí en el informe semanal, y seguramente si hace tanto bombo como este, pues también os enteraréis por otros medios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto ha sido la noticia más destacada de la semana, y bueno, veremos qué ocurre la que viene. En cuanto al petróleo, hemos tenido una corrección esta semana, hemos pasado $81 hasta los 75 para recuperar los 76,5, nada significativo dentro del sector. Tuvimos algunas noticias interesantes, como que el CEO de Exxon pues decía que, a ver, esto que estáis haciendo los europeos de poner pegas al desarrollo de explotaciones de combustibles fósiles a las petroleras, etcétera, pues os va a pasar factura, porque al final vamos a tomar nosotros medidas y no vamos a invertir en el sector, ¿de acuerdo? Sobre todo en el sector en Europa. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues lo que hemos comentado siempre en este canal. Si tú no favoreces la inversión en una industria extractiva, pues se va a extraer menos. Y la demanda, como sabemos que no se va a frenar y que va a seguir creciendo, se va a mantener estable seguro, pero que va a seguir creciendo en los próximos años, si tú no aumentas la oferta de forma acorde a esta demanda, pues el precio va a subir, obviamente, y seguiremos teniendo problemas, porque además aquí somos tan listos que cuando sube el precio, decimos, hostia, tienen beneficios extraordinarios, vamos a castigarlos todavía más, y se invierte todavía menos, y el precio va a subir todavía más. Entonces, en general recomiendo invertir en países que tengan cierta seguridad jurídica, y Europa cada vez, y Estados Unidos, tienen menos seguridad jurídica en cuanto a este tipo de empresas. En cuanto a la OPEP, pues reportó una caída de producción en el mes de febrero. Vemos que la OPEP pues, ha producido 60.000 barriles de petróleo menos. Y los aliados, pues bueno, allies de la OPEP, pues unos 20.000 menos. En general, unos 80.000 barriles menos. Rusia, pues ha producido un poquito más, unos 10.000. Aunque ya dijo Novak que seguramente la caída será de 500.000 barriles de petróleo diarios de caída. Si podéis ver, Rusia realmente, que es el segundo productor aquí, pues sí que al principio de las sanciones tuvo una fuerte caída de producción, como podéis ver, pero esta se ha ido recuperando y se ha ido manteniendo estable. Sí es cierto que ahora vamos a ver, ya por parte de Rusia, ya lo prevén, un poco de daño en este tipo de producción, que puede caer un poco, y esto va a tener efectos bastante serios, porque 500.000 barriles diarios no parece una brutalidad, pero no hay una spare capacity, una capacidad de producción para sustituir este tipo de producción rusa, ¿de acuerdo? Además, con la reapertura de China, que es algo lento, pero que está ocurriendo y que hemos hablado bastante pues en los informes semanales, la demanda pues va a pegar fuerte. De hecho, en Estados Unidos van siendo datos y la caída de demanda no es tan fuerte como se estaba esperando. Así que una vez ahora, de cara a abril, pues las refinerías comiencen a abrir y se empieza a refinar otra vez el crudo, pues seguramente veremos cómo los inventarios se van vaciando. De hecho, se reportó ya la primera caída de inventarios en Estados Unidos, el cual no he puesto el gráfico esta vez porque tampoco quiero comentar demasiado esta semana el tema de inventarios, pero ya es posible que hayamos llegado al plató, al punto álgido de la construcción de inventarios en Estados Unidos. En cuanto al oro y la plata, pues bueno, si el Standard & Poor's y los índices los han hecho muy mal, el oro y la plata pues lo ha hecho bastante bien. Como podéis ver, en estos últimos 7 días el oro ha subido un 2% y la plata un 2,2%. La verdad que estamos a niveles interesantes, $1.867 por onza de oro, lo cual es un nivel bastante bueno para la mayoría de productoras. Y no descarto que el oro siga subiendo, ya sabéis, con la incertidumbre que hay, el tema de la inflación, etcétera, el oro al final pues va a mantener el tipo, o debería. La plata sí que lo ha hecho bastante peor, de hecho venimos de una fuerte caída de la plata, ya estamos en $20,50, cuando debería estar a unos niveles pues seguramente de $24. Como podemos ver, la relación oro-plata, es decir, las onzas de plata que yo puedo intercambiar por onzas de oro, no ha dejado de subir. De las 75 onzas de plata por onza de oro, estamos llegando casi a las 92. Estamos en 92 onzas ahora mismo. Estamos a niveles que no veíamos desde septiembre del año pasado, ¿de acuerdo? Quizás y encima pues nos estamos acercando al verano. Y la plata se está poniendo muy barata en comparación con el oro. Normalmente cuando estamos llegando a estos niveles, lo que precede es una fuerte subida del oro y la plata, de los metales en general. La última fuerte subida de este ratio, que llegó a 130 me parece, fue con el COVID, donde cayó todo con mucha fuerza y la plata cayó con más fuerza que el resto. ¿Y qué vino después? Una contracción de este múltiplo del oro y plata.
y una fuerte subida de ambos metales. Entonces este aumento del ratio normalmente nos indica que es un buen momento para posicionarnos en la plata en general y en las empresas productoras de plata, porque seguramente veamos una fuerte subida de ambos metales. Noticias muy interesantes que han salido esta semana respecto al oro, que es que podéis ver que Singapur pues ha aumentado sus reservas de oro, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues añadió 44,6 toneladas de oro en enero. De hecho, pues bueno, vemos que siguen subiendo. En general, se va acumulando oro, sobre todo en Asia, que es el primer incremento desde junio de 2021. O sea, una muy buena compra de oro. Y también, pues, noticias de que el Banco Central de China pues había adquirido 800.000 onzas de oro en febrero y bueno, aumentando sus reservas de oro por cuarto mes consecutivo. O sea, sobre todo en Asia estamos viendo cómo cada vez aumentan las reservas de oro. Yo creo que se están cambiando pues los dólares por oro. Cada vez es menos interesante invertir en deuda estadounidense. No por un tema también de política fiscal que tiene el país y bueno, Occidente en general. Y porque, bueno, para tener deuda a tipos negativos y tener activos en moneda extranjera que en cualquier momento nos los pueden congelar, como ya se ha visto con el tema de Rusia, ¿para qué vamos a tener esto cuando podemos tener pues oro, que básicamente se va a revalorizar con la inflación y lo podemos tener en nuestro territorio nacional y no nos lo puede confiscar nadie? Y además podemos hacer intercambios entre países con este tipo de material, ¿no? Pues bueno, es una deriva que estamos viendo, este aumento de reservas de forma general por los bancos centrales, y ya es una dinámica que vemos desde 2008, o sea, bastante obvio que esto va a seguir de esta forma. Además, Marta Escribano comentaba en Twitter que Idaho aprueba que los fondos públicos puedan ser invertidos en oro y en plata física para proteger de inflación y de otros riesgos financieros. O sea, al fin y al cabo el oro le guste a quien le guste, porque de hecho compartieron una publicación donde se ve el rendimiento de la bolsa, los bonos, el oro y el dólar en general. El que cae es el dólar y el oro pues apenas ha aumentado su valor adquisitivo, o sea, su poder adquisitivo. Pero es que hay que entender que la función del oro no es aumentar tu poder adquisitivo a lo largo del tiempo, sino mantenerlo, ¿de acuerdo? Es que tú puedes tener oro y vas a decir, sí, pero compraré bonos. El oro ha estado haciendo outperforming a los bonos, es que en estos últimos años. Porque para cada momento hay un activo interesante. O sea, los bonos sí te pagan un rendimiento. Obviamente, estás dejando dinero, estás haciendo un préstamo. Estás adquiriendo un pasivo de alguien. El oro no es un pasivo de nadie. El oro es el oro. Es algo físico, punto, que tienes tú. Es tu activo. Además de que, sobre todo el tema de los bonos, es interesante cuando pagan un tipo de interés positivo. O sea, si estás pagando un tipo de interés negativo, estás asumiendo una pérdida. Estás prestando dinero a pérdida. O sea, no tiene demasiado sentido, ¿de acuerdo? Para eso tengo oro, que no hace nada, está ahí, y simplemente como hay poco, pues se va revalorizando. Y así lo ha hecho durante los últimos 3.000 años. Pero bueno, no quiero debatir de esto. No me vengáis los bitcoiners con vuestra retórica, ¿de acuerdo? Que no viene al caso en este sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, tener eso en cuenta. Y bueno, y con esto termino el informe semanal de esta semana. Espero que os haya parecido interesante. A ver qué noticia nos depara pues la semana que viene. Recordad que en Portfolio de Inversión podéis montar vuestra cartera de forma gratuita. En análisis de inversión, leer los mejores análisis en español. Y en mi página web, albertomendoza.com, tenéis una guía gratuita de iniciación a las materias primas y masterclass para profundizar todavía más. Preguntas, consultas, lo que queráis, me enviáis un email, alberto@analysisdeinversión.com, yo os responderé. Y en los comentarios, pues bueno, podéis ya apoyar el vídeo con un like y comentado también. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.